En una esquina ante el semáforo rojo, alguien traga fuego, alguien lava parabrisas, alguien vende banderitas o muñecas que hacen pipí. Alguien lee el horóscopo, dando gracias a los astros porque se ocupan de él. Alguien habla con el teléfono después de colgar el tubo. Alguien conversa con el televisor. Alguien riega flores de plástico. Alguien sube al ómnibus en la madrugada y el ómnibus sigue estando vacío. Hoy voy a contarles, a mi modo y manera, algunas historias de los nadies, que son muchos. Sueñan las pulgas con comprarse un perro. Y sueñan los nadies con salir de pobres. Que algún mágico día llueva la buena suerte, que llueva a cántaros la buena suerte. Pero ni en lloviznita cae la buena suerte, ni hoy, ni mañana, ni nunca. Por mucho que a los nadies les pique la mano izquierda o se levanten con el pie derecho o empiecen el año cambiando de escoba. Los nadies, los dueños de nada, los hijos de nadie, los ningunos, los ninguneados, que no son aunque sean, que no hablan idiomas sino dialectos, que no profesan religiones sino supersticiones, que no hacen arte sino artesanía, que no tienen cultura sino a lo sumo folclore, que no son seres humanos sino recursos humanos, que no tienen nombre sino número, que no figuran en la historia universal sino en la crónica roja de la prensa local. Los nadies que cuestan menos que la bala que los mata. Hasta no hace mucho los historiadores no mencionaban más que de paso a los esclavos y a las mujeres en la democracia ateniense. Pero las mujeres eran la mitad de la población de Grecia y los esclavos sumaban la mayoría. ¿Cómo sería esa democracia ateniense vista desde el punto de vista de los esclavos y de las mujeres? En 1776, la Declaración de Independencia de los Estados Unidos estableció que todos los hombres nacen iguales. ¿Qué tan iguales eran los más de 600.000 esclavos negros que siguieron siendo esclavos? ¿Y las mujeres eran iguales a quién? En Washington, un gran muro de mármol, registra los nombres de los soldados norteamericanos caídos en la guerra de Vietnam. Es desde el punto de vista de los Estados Unidos un justo homenaje, pero desde el punto de vista de Vietnam, allí faltan 60 muros. ¿Cómo hubiera sido la guerra de Troya contada desde el punto de vista de un soldado anónimo, un griego de a pie, ignorado por los dioses y deseado nada más que por los buitres que sobrevuelan las batallas? Un campesino metido a guerrero, esculpido por nadie cantado, un hombre cualquiera, obligado a matar y sin el menor interés de morir por los ojos de Helena.
¿Cómo hubiera sido la guerra de Troya? ¿Hubiera presentido ese soldado lo que Eurípides confirmó después? ¿Que Helena nunca estuvo allí? ¿Que ella no era más que una túnica vacía? ¿Y si ese soldado sobrevivió? ¿Qué recordó? Quizás el olor. El olor del dolor y nada más que eso. Robert Fisk y Fran Sevilla, corresponsales de guerra, que han estado en muchas, nos cuentan que las guerras huelen. Ellos las han sufrido por dentro y conocen ese olor de podredumbre, caliente, dulce, pegajoso, que se te mete por todos los poros y se te instala en el cuerpo y no te abandona. Desde siempre, las mariposas y los flamencos y las golondrinas y las ballenas y los salmones viajan miles de leguas por los libres caminos del aire y del agua. No son libres, en cambio, los caminos del éxodo humano. Inmensas caravanas andan por el mundo, caravanas de fugitivos de la vida imposible, que huyen de las guerras, pero sobre todo huyen de los salarios exterminados y de los suelos arrasados. Sebastián Salgado los fotografió. En más de 40 países y a lo largo de mucho tiempo los fotografió. Y él me contó que toda esa inmensa desventura humana cabe en apenas un segundo. Que un segundo, solo un segundo, suma toda la luz que entró en sus cámaras para fotografiarlos. Un segundo, apenas una guiñada en los ojos del sol, un instantito en la memoria del tiempo. En el mes de marzo del año 2000, 60 haitianos se lanzaron a las aguas del Mar Caribe en un barquito de Morondanga. Los 60 murieron ahogados. Como era una noticia de rutina, nadie se enteró. Pero esos 60 haitianos habían sido cultivadores de arroz. Y los cultivadores de arroz en Haití han sido condenados a convertirse en balseros o en mendigos desde que el Fondo Monetario Internacional prohibió los subsidios que el Estado proporcionaba al arroz nacional. El Fondo Monetario Internacional, que es un organismo bastante distraído, se olvidó de prohibir los subsidios al arroz que el gobierno de los Estados Unidos otorga a la producción nacional. Y ahora Haití compra su arroz en los Estados Unidos. No estalla como las bombas ni suena como los tiros. El hambre, que mata callando, mata a los callados. De ellos sabemos todo, los expertos, los pobrólogos, los estudian y nos ofrecen los datos actualizados, qué no comen, en qué no trabajan, cuántos son, cuánto no pesan, cuánto no miden, qué no tienen, qué no piensan, qué no votan, en qué no creen. Solo nos falta saber por qué los pobres son pobres. Ellos, los muertos de las guerras, los presos de las cárceles,
los brazos disponibles, los brazos desechables, sin tierra, sin casa, sin camino. ¿Será que los pobres son pobres porque su hambre nos da de comer y su desnudez nos viste? ¿Qué sería de nosotros sin ellos? Las estadísticas dicen que son muchos los pobres del mundo, pero los pobres del mundo son mucho más que los que se dice que son. La joven investigadora Catalina Álvarez Insúa formuló un criterio muy útil para corregir los cálculos. Ella dijo: pobres son los que tienen la puerta cerrada. Cuando lo dijo, Catalina tenía 3 años de edad, la mejor edad para asomarse al mundo y ver. Rubén Omar Sosa escuchó la lección de Maximiliana en un curso en la Facultad de Medicina en Buenos Aires, y eso fue lo más importante que aprendió en todos sus años de estudiante. Maximiliana, una vieja cascada por los años de una vida larga y sin domingos, estaba internada en el hospital y cada día desde su cama pedía: doctor, ¿podría tomarme el pulso? Y él, con una suave presión de los dedos, le tomaba el pulso y le decía: 78, perfecto. Y ella: gracias, doctor, muchas gracias. Y ahora, por favor, ¿podría tomarme el pulso? Y así una vez y dos y otra vez y otra. Y él, el médico, sabía que su profesión obliga a ser paciente con los pacientes, pero pensaba: esta vieja es un plomo. Y pensaba: le falta un tornillo. Y así, día tras día, ella seguía ofreciendo ese brazo, esa ramita seca, y él continuaba tomando el pulso una vez y otra, tocándola con una presión suave de los dedos. Años demoró en darse cuenta de que esa mujer estaba pidiendo que alguien la tocara. Fue a la entrada del pueblo de Ollantaytambo, cerca del Cusco. Yo me había desprendido de un grupo de turistas y estaba solo, mirando las ruinas de piedra del lugar, cuando un niño, enclenque, haraposo, se me acercó a pedirme que le regalara una lapicera. Yo no podía darle la lapicera que tenía porque la estaba usando en no sé qué aburridas anotaciones, pero le ofrecí dibujarle un cerdito en la mano. Y súbitamente se corrió la voz y me encontré rodeado por un enjambre de niños que a grito pelado pedían que yo les dibujara bichos en sus manitos cuarteadas por la mugre y el frío, pieles de cuero quemado. Había quienes querían un lorito, una serpiente, una paloma, un cóndor, y no faltaban los que pedían un fantasma o un dragón. Y entonces, en medio de aquel chiquilinerío alborotado, yo vi que alzaba la mano un desamparadito que no medía más de medio metro, porque me quería mostrar su reloj. Era un reloj dibujado con tinta negra en la muñeca. Me lo mandó un tío mío que vive en Lima.
me dijo. Yo le pregunté, ¿y anda bien? Y él reconoció, atrasa un poco. Los desechables, niños de la calle, vagos, mendigos, prostitutas, carteristas, drogadictos, travestis, homosexuales, borrachos, juntapuchos. En 1993, los desechables de Colombia se juntaron a gritar en las calles de Bogotá. Los había reunido la publicación de un dato que salió en los diarios sin demasiado destaque. Los diarios contaron que en la Universidad Libre de Barranquilla, en las clases de anatomía, usaban mendigos secuestrados en la calle que los mataban y los cortaban en pedacitos. Y entonces Nicolás Buenaventura, de profesión cuentacuentos, contó a todo aquel gentío venido del desamparo, contó la verdadera historia de la creación. Nicolás dijo que a Dios le habían sobrado pedacitos de todo lo que había creado. Y así los vomitados del sistema escucharon que mientras nacían de la mano de Dios el sol y la luna, y el tiempo y el mundo y los mares y las selvas, Dios iba tirando al abismo los desechos que le sobraban. Pero Dios, distraído, se olvidó de crear a la mujer y al hombre. Y la mujer y el hombre no tuvieron más remedio que crearse a sí mismos. Y allá, en el fondo del abismo, en aquel basural, la mujer y el hombre se crearon con las obras de Dios. Los seres humanos hemos nacido todos de la basura. Y por eso tenemos algo de tiempo y algo de día y algo de noche y algo de tierra y algo de agua y algo de viento.